Creo que si es que nosotros cambiamos el foco de atención, si es que nosotros entendemos que la solución no va a venir de la noche a la mañana por el Estado, si es que nosotros entendemos que la solución tiene que venir desde la ciudadanía, y con la ciudadanía me refiero a ustedes, a las personas que me están escuchando. Reciba un cordial saludo de parte del podcast de Academia Debate Sociedad en su nueva temporada Transforma. Hoy hablaremos con Karen Sichel, ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República del Ecuador. Una amplia experiencia en Derecho Constitucional, en Ciencias Políticas, en Historia del Ecuador. Y frente a estos planteamientos que vive nuestro país, es necesario poder contar con una voz autorizada, sobre todo para analizar respecto a qué está pasando en este momento en nuestro país, hacer una retrospectiva, hacer un análisis de qué es lo que nos preocupa y hacia dónde debemos proyectarnos. En este sentido, bienvenida Karen, el saludo inicial, por favor, ayúdenos también dándonos una perspectiva de cómo empezó su profesión, porque muchos de estudiantes de las diferentes carreras también estarán escuchando este podcast y quisieran conocer más de usted, cómo empezó esa vida profesional, en qué momento se encuentra, hacia dónde se proyecta, previo a empezar nuestro tema. Sí, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Mi carrera profesional empezó, bueno, yo estudié Derecho en mi pregrado, estudié en la Universidad de San Francisco y ya estudiando Derecho a mí me gustaba muchísimo enseñar. Fui asistente de cátedra y profesora adjunta de algunas materias, particularmente de Derecho Civil, que para los que nos escuchan y no conocen es un derecho bastante lógico, bastante económico. Lo que me gustaba a mí en sí era la lógica del derecho. Siempre me gustó enseñar y me gustó muchísimo, muchísimo aprender. Y cuando me gradué, empecé a ejercer en la práctica privada en lo que más sabía, que era precisamente derecho privado, derecho internacional y también hice un poco incluso de derecho laboral. Por azares de la vida, terminé siendo una asesora externa del llamado Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que fue una organización que se creó para evaluar en ese momento a las instituciones correístas que se crearon vía referéndum. Y yo di mis aportes particularmente en el proceso de evaluación de las autoridades para que se cumpla con estándares mínimos de evaluación y de ética. Y cuando eso pasó, a mí me gustó muchísimo la idea del servicio público entendida como una idea de sacrificio. Entonces, yo por ese tiempo estaba pensando en hacer una maestría y decidí hacer una maestría no en derecho, sino decidí hacer una maestría en algo que era completamente ajeno a mí, que era política pública, economía, estadística, filosofía. Y entonces apliqué a esta maestría y terminé estudiando en la Universidad de Oxford gracias a una beca dada por el gobierno del Reino Unido. Y ese punto creo que para mí cambió absolutamente la perspectiva de mi carrera, de una abogada del derecho privado a una abogada interesada más en el servicio público. Y creo que ese fue el punto de inflexión de mi carrera. Cuando regresé al Ecuador después de la maestría, trabajé en la presidencia como ex subsecretaria de Asuntos Regulatorios, básicamente promoviendo cambios normativos a nivel constitucional, pero también a nivel legal, y debatiendo sobre estas ideas. En ese momento se debatía la extradición, permitir el envío de criminales, etcétera. Hablábamos mucho del fortalecimiento de la fiscalía, del rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, mi rol era básicamente asesorar al Estado, al presidente en ese momento, sobre cómo podíamos mejorar la institucionalidad del país. Y terminó mi rol en el 2023 y después de eso me dediqué un rato a la academia porque el servicio público es muy demandante y creo que yo particularmente necesitaba un espacio de reflexión después de esa experiencia tan dura que fue para mí involucrarme en la política y también aparecer por primera vez en mi vida como una figura pública. Ahora mismo sigo involucrada en la academia, pero he decidido hacer mi doctorado en la Universidad de Cambridge, igual en el Reino Unido. Y el doctorado básicamente es una investigación académica que se hace por 4 años
y mi investigación básicamente se centra en las raíces de la violencia en el Ecuador, su vínculo con nuestra cultura, con nuestra capacidad moral, con nuestros fundamentos morales y el fundamento evolutivo en sí de la violencia. Y quiero vincular eso al fenómeno que hemos vivido los últimos años, que es el crimen organizado. Entonces, estoy en esa investigación académica y espero poder aportar en lo que puedo, de momento en lo que sé, eh, analizando un caso tan complejo como es el ecuatoriano. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo quería preguntarte respecto a la situación actual que vive nuestro país, en un escenario en el que nos encontramos con un paro que al inicio tenía característica de nacional, posterior a ello se focalizó en una provincia y hasta el momento se continúa con ese paro, con altos índices de violencia, existe un caos, vandalismo, ya no hay ese respeto entre ciudadanos. Creo que el contrato social que hablábamos a un inicio en teoría del Estado y la Constitución, eso prácticamente quedó en teoría porque estamos viviendo otra situación un poco preocupante en la práctica. Y vemos como ciertas personas ya no respetan al otro, ya tratan de actuar de una forma ilegítima y eso prácticamente conlleva a ver esa polarización, esa fisura del tejido social como tal y es bastante preocupante. ¿Cuál es su percepción? Sí, pues sin duda es preocupante. Es preocupante y al mismo tiempo es conocido, porque esta situación es conocida en el Ecuador, es decir, nosotros sabemos que lamentablemente no somos capaces, no somos como ciudadanos capaces de ponernos de acuerdo de buena fe en los asuntos quizás más básicos sobre nuestra nación. Y entonces, cada vez que hay alguna decisión, particularmente económica, en los últimos 5 años, 6 años, eso ha significado protestas, eso ha significado la inestabilidad de gobiernos, eso ha significado que salgan dos bandos, un bando que es tildado de racista generalmente, que llama a la unidad, que llama a la no violencia, que llama a la sensatez y otro, que es un punto legítimo, y otro bando que es tildado por el otro bando de violento, de terrorista, que llama al respeto de los derechos, que llama a la justicia social, que llama a la reivindicación. Entonces, es un diálogo difícil el que tenemos que tener como ecuatorianos y es un diálogo complicado porque es un diálogo que históricamente ha sido relegado. Es decir, como nosotros hemos resuelto este conflicto históricamente como ecuatorianos entre la división, por ejemplo, entre las personas que se denominan como indígenas, porque es muy difícil saber quién es indígena biológicamente, no tiene sentido además porque todos somos el resultado del mestizaje, pero culturalmente, como se resuelve culturalmente, entonces es subjetivo, en fin. Pero entonces estas personas que se reconocen como indígenas y se entienden a sí mismas como indígenas y nacieron en esa cultura, se sienten históricamente relegados y con razón, porque fueron históricamente relegados. Y entonces yo creo que hay demandas ahí que son importantes, que son interesantes. Y por otro lado está, como decía yo, el tema de esto es insostenible. Es decir, el tema de los subsidios, por ejemplo, que es lo que desata todo este debate, ¿no? Si es que no se elimina el subsidio al diésel, el Ecuador no va a poder subsistir económicamente. El problema es que no, estos grupos no se identifican con el objetivo de país y piensan que el país siempre ha solucionado sus problemas a costa de sus derechos, ¿no? Entonces es una conversación muy complicada la que deberíamos tener y como no somos capaces de mantener esa conversación en términos de buena fe, en términos de confianza, respeto mutuo, por lo tanto, vemos la violencia que estamos viviendo. Y yo creo que hasta que no tengamos interlocutores sensatos de lado y lado, ¿no? Hasta que no tengamos un propósito y común de lado y lado. Es decir, las negociaciones no pueden ser vistas como una parte gana y la otra parte pierde. No puede entenderse así una negociación de país. Hasta que no haya una visión de país, difícilmente vamos a salir de esto. No somos el primer país que tiene estos problemas, es decir, hay muchos países que tienen problemas similares y que han tenido históricamente problemas similares en donde
no se sabe cómo mantener el diálogo con grupos distintos. De hecho, esa es la lucha de las naciones actuales. Pero siempre las naciones que lo logran afianzándose en una identidad única, en un propósito en común. Es decir, nosotros podemos ser diferentes, pero tenemos este propósito en común que nos une y que por lo tanto hace que yo a rato sacrifique una cosa y que tú a rato sacrifiques otra cosa. Pero en el Ecuador, al no haber esa identidad común, al no haber un amor o una pertenencia a la patria en común, no estamos peleando por un país, sino un grupo está peleando por su lado y el otro grupo está peleando por su tranquilidad económica también. Entonces, es muy complejo lo que está pasando ahora mismo. Ahora bien, el paro empezó con una demanda de quitar digamos, el decreto ejecutivo por el subsidio al diésel, que se quería esa derogatoria por parte de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Posterior a ello, ya no era solo esa la exigencia, sino que el IVA querían que se baje del 15 al 12%. Posterior a ello fue la exigencia de que se libere a los 10 o 12 aprendidos en el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura. Y posterior a ello, ahora la demanda es que ya no quieren constituyente porque ese es el escenario que vive el país. Entonces, hemos ido viendo esa lógica, ¿no? De cambiar la opinión de un día para el otro y decir, bueno, el paro empezó por un motivo, pero ahorita ya no nos encontramos frente solo a ese motivo, sino nos encontramos a un conjunto de exigencias, las cuales aparte de eso, con la violencia, con la forma de exigir, conlleva a hacer un llamado de atención y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes están representando ese derecho a la resistencia que está garantizado en la Constitución de la República del Ecuador a través de la protesta social? ¿Está actuándose de forma correcta o se está deslegitimando? Entonces, esos temas también son una preocupación para el país y sobre todo hoy que estamos con la constituyente, el CNE ya ha convocado las elecciones para el referéndum y la consulta popular. Dentro de la consulta popular nos encontramos con la Asamblea Constituyente y cambian los escenarios, ¿no? Cambian los escenarios. La Corte Constitucional también en un momento también estuvo metida en este rollo, diríamos así, en este dilema. Allá serían los dictámenes correspondientes y en este momento nos encontramos ya pocos días de ir hacia las urnas y con esta situación que va de la mano con el paro versus las elecciones. Sí, es una situación compleja, sin duda. Es decir, no solamente estamos hablando de crisis en el plano político, como tú mencionabas, la Asamblea Constituyente, el cambio normativo absoluto que sería para nuestro país, sino también hay la crisis social, las protestas, esta digamos, incoherencia entre grupos y grupos, ¿no? Porque no se sabe quién es el interlocutor. Hace un momento yo te decía, no hay interlocutores sensatos teniendo la conversación. Por un lado, están como los dos extremos luchando dos visiones diferentes, ¿no? Y luego está la crisis de seguridad, que no nos hemos olvidado que todavía existe porque está ahí, y a la crisis política se le suma el problema que tenía el gobierno con la Corte Constitucional, lo cual nos lleva a lo que hablabas tú, que es la Asamblea Constituyente. Entonces, a eso sumaría yo también el problema económico, la crisis económica del país. Entonces parece que el Ecuador vive de crisis en crisis, ¿no? Política, económica. El año anterior vivimos la crisis energética, la crisis de seguridad y ahora mismo la crisis social y las protestas. ¿Y qué pasa cuando nada funciona? O sea, la pregunta de fondo es, ¿por qué nada funciona en el Ecuador? Es decir, ¿por qué parece que sector al que tocas llegas a una suerte de caos y una suerte de malentendidos e incapacidad del diálogo? Entonces, yo sostengo, hay varias explicaciones sobre esto y seguramente varias se pueden aplicar, pero yo sostengo que el problema semilla del Ecuador, es decir, la razón por la que tú encuentras toda esta descomposición donde sea que toques. Si vas a una institución en el Estado, encuentras corrupción. Si es que si te vas a poner un negocio, encuentras que la persona con la que te va a poner el negocio trata de estafarte. Es decir, constantemente en donde tratas de tocar tú hablabas del tejido social. En el tejido social ecuatoriano tú encuentras descomposición. Y yo sostengo
que esto no es un problema solamente de los políticos, no es un problema solamente de los indígenas o de los mestizos o del diésel o de la constituyente, porque sea lo que tú pongas dentro del debate público, tú vas a encontrar que se corrompe en el sentido de que hay caos. Y la razón por la que esto ocurre es porque los ecuatorianos no hemos aprendido a cultivar ciertos principios morales y valores que nos permitan a nosotros tener conversaciones sensatas y conversaciones em, que lleven a algo constructivo. Y no me refiero a preparación, mucho se confunde, creo yo, esto con la preparación académica o intelectual. Hablemos, nuestros asambleístas, creo que más del 80%, 80 o 90% tienen títulos de cuarto grado, es decir, tienen maestrías. Entonces, son preparados, no es que no han ido a la universidad, no se han educado. Por supuesto que hay excepciones vergonzosas. Ahí tienes al señor Dominique Serrano con 18 y 19 años en la Asamblea Nacional. Pero la gran mayoría de asambleístas son personas que se han preparado, supuestamente, al menos formalmente. Entonces, yo no me refiero a eso, me refiero a la capacidad de los ecuatorianos de realmente ponerse en los zapatos del otro para poder tener una conversación honesta de cómo podemos hacer para salir adelante. Y quiero hablar, entonces, estoy poniendo un elemento sobre la mesa que se llama la capacidad de empatizar con el ecuatoriano, ¿no? O sea, la capacidad de entender por qué es que los indígenas protestan. Y los indígenas, por su lado, deberían hacer el ejercicio de entender por qué los mestizos quieren que se vaya el subsidio del diésel, que es insostenible, que no es ecológico, que no debería existir. Entonces, ese ejercicio de entender las razones de la persona que piensa distinto a mí es prácticamente inexistente en el Ecuador. Y el otro elemento que quiero sacar a colación, ya que este es un debate más, digamos, es una conversación más académica que nada, eh, otro elemento que se estudia muchísimo tiene que ver con nuestra capacidad como ciudadanos de identificarnos con un propósito en común. Es algo que he venido mencionando bastante. Y el tema es que la historia del Ecuador es un poco atropellada. Nosotros, como fuimos colonizados por los españoles y luego hubo esta mezcla de esta unión de culturas que podría ser una fortaleza, ha terminado siendo una fragmentación cultural, social, terrible, que ha marcado nuestra historia y ha marcado nuestra realidad actualmente. Y en vez de tratar de comprendernos los unos a los otros y entender nuestras fortalezas, nosotros hemos tomado el camino más fácil, pero también el camino más ineficiente, que es separarnos. Hay una cosa en común, y con esto cierro esta parte, que tienen los estados que salen adelante, y es la idea del sacrificio, el sacrificio por un bien común. Em, no puede ser posible que nosotros no estemos dispuestos a pagar un poco más por ejemplo, en diésel o en gasolina. Yo entiendo que hay personas que eso, cuya realidad es muy diferente a la mía y muy diferente a la de las personas que yo conozco. em, pero no puede ser posible que una persona no esté dispuesta a sacrificar un poco de su bienestar ahora mismo para que el país crezca y para que sus hijos crezcan, cuando ese es un subsidio que es insostenible. Y cuando tú encuentras los argumentos, por ejemplo, de los grupos indígenas, tú encuentras en ellos mucho, y yo entiendo, no estoy diciendo que está mal, pero resentimiento, por ejemplo, es que históricamente nos han relegado. Ok, es cierto. Entonces hay resentimiento en los grupos, que legítimo. Nos quieren quitar, el Estado tiene que darnos a nosotros. No es cierto. Para mí eso, por ejemplo, eso el Estado no debería darnos a nosotros. El Estado no tiene que darnos a nosotros las cosas. Nosotros tenemos que aportar al Estado, que es diferente. Y entonces son esas taras ideológicas que nosotros hemos mantenido que son muy difíciles de cambiar cuando de por medio existe este resentimiento y estas faltas históricas que hace que no haya confianza entre los interlocutores de un grupo y el otro. Qué interesante poder analizar este elemento tan necesario como es a poder aportar al Estado y vivir en comunidad, pensar desde la colectividad y no desde el individualismo. Sobre todo, también reflexionar que existen varios factores que nos conllevan a
reflexionar y sobre todo a criticar la forma en la que se ha venido manejando esa idiosincrasia de la sociedad. El pensar de que ciertas personas tienen que estar en el paro y ciertas personas tienen que estar, digamos, cerrados los negocios, cerradas las empresas y que todo prácticamente colapse. Entonces ya no hablamos prácticamente de una protesta social de una forma adecuada, una protesta social que respete al otro, sino más bien estamos evidenciando que existen ciertos egoísmos, resentimientos, que esto no construye nada, sino más bien sigue polarizando, fragmenta, pero en este escenario de la constituyente, que es una oportunidad para transformar al país desde mi perspectiva, bueno, también vamos a averiguar cuál es la perspectiva de Karen. En el Ecuador no es un concepto nuevo, el tema de las asambleas constituyentes han marcado la historia de nuestro país y también hemos evidenciado cómo hemos visto también los resultados de estas constituyentes, hace poco la del 2008, bueno, no es de hace poco, ya son algunos años, pero también hemos visto que esta constitución ha sido demasiado criticada por el momento político en la que se creó, de la forma cómo se han manejado las instituciones, las funciones del Estado, las cuales se crearon en su momento. Algunas personas han hablado respecto a que se debería volver a la Constitución del 98, otras que permanecer en la del 2008. Y bueno, este es el dilema que sale a colación, digamos así, está dentro del debate nacional. Algunas personas incluso han criticado la forma o el momento en el que se está proponiendo una constituyente. Aquí ya desde la mirada académica también sería necesario, antes de entrar a hablar de la constituyente, centrarnos, estimada Karen, en lo que es el poder constituyente versus el poder constituido, porque algunos estudiantes escucharán este podcast, pero si vamos a entrarnos a la constituyente, tenemos que explicarles estos dos elementos que son necesarios y que es apasionante analizar estas perspectivas desde el derecho constitucional. Bueno, ya que esto es un poco más académico, me puedo dar el gusto de explicar en términos más académicos qué es, ¿no? Lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Es decir, cuando hablamos de una asamblea constituyente, ¿de qué estamos hablando? Y básicamente tú has hecho una diferencia correcta, que es la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. Se define al poder constituyente como el poder originario de un Estado. Entonces, cuando un Estado nace, que es un Estado es un conjunto de una población en un territorio en donde hay un grupo que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, que comparte una historia, es decir, hay diferentes elementos que es reconocido internacionalmente que define a un Estado. Y una vez que ese Estado nace, ese Estado necesita una serie de principios que lo regulen, una serie de normas básicas que nos digan cómo es que se va a manejar ese Estado, quién es ese Estado, qué personas la conforman. Y ese documento se llama Constitución. Y el poder que genera esa Constitución se llama poder constituyente. Ahora, hay dos tipos de poder constituyente. Hay un poder constituyente que es originario, es decir, cuando recién se genera una constitución, se llama poder constituyente fundacional, funda el Estado. Ese es el poder que en Ecuador ocurrió en 1830, cuando se hace la primera constitución y se crea la República del Ecuador. Y luego hay otros poderes que siendo constituyentes ya no son fundacionales porque ya no fundan nuevamente al Estado, sino se conocen como poderes constituyentes de simple o mera organización. Entonces, todas aquellas constituciones que se dan después de 1830, que son 20 constituciones, 19 constituciones, son constituciones que han sido originadas de un poder constituyente de simple organización o mera organización, no ha sido fundacional. Entonces, si es que tenemos nuevamente otra constituyente, sería un poder constituyente que no va a fundar al país porque el Ecuador ya existe, sino que simplemente lo va a reorganizar constitucionalmente hablando y va a generar una constitución que, repito, son estos principios que rigen a nuestro Estado.
Y el poder constituido, en cambio, es el poder que se crea en esa constitución. En esa constitución se van a crear poderes, se van a organizar los poderes estatales y ese es el poder constituido. ¿Por qué tenemos esta teoría? Es decir, si es que alguien nos está escuchando y nos dice, pero bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? Esta teoría se basa en la teoría del contrato social, que tú hablabas hace un momento. Y la teoría del contrato social es una teoría que es fundacional para el Estado moderno y también tiene aplicaciones filosóficas muy importantes respecto de la moralidad. En fin, el contractualismo es una materia que se estudia a profundidad, pero parte de la noción de que eh, no existe bien o mal, no existe unas verdades fijas que están bien o algo que está mal, sino la sociedad decide qué está bien o qué está mal. Y como la sociedad decide, la sociedad tiene que hacer un contrato, o voy a decirlo de una manera menos jurídica, la sociedad tiene que ponerse de acuerdo en los principios que quieren que le normen. Porque si no fuera contractualista, entonces deberíamos no ponernos de acuerdo, sino descubrir el bien y el mal. Entonces, no sé si estoy haciendo esa distinción clara, pero la teoría del contrato social parte de que los ciudadanos deciden qué normas les gobierna. Antes no funcionaba así. Antes era el monarca el que decidía qué estaba bien o qué estaba mal. El rey era el que decidía qué estaba bien o qué estaba mal. La teoría del contrato social dice no, ellos no deciden. Nosotros nos ponemos de acuerdo y es nuestro acuerdo el que legitima las normas que luego se imponen. Y eso hace que lo que nosotros estamos hablando hace un momento sea todavía más importante, porque lo que vamos a hacer en la constituyente es ponernos de acuerdo en lo que nosotros creemos que debería estar bien, en lo que nosotros queremos ser y en lo que nosotros no queremos ser. El problema es que ese acuerdo, si es que no está hecho realmente con la participación de todos los sectores, si es que no se hace limpiamente, ese acuerdo no se va a sostener en el tiempo, porque va a querer ser cambiado a cada rato. Y eso es lo que hemos vivido en el Ecuador. ¿Cómo se hacen las constituyentes? Llega una persona al poder y tiene votos. Y por tener votos piensa que tiene la razón y por lo tanto impone su punto de vista frente a la oposición. Y nos pasó en Montecristi. ¿Quién tenía la mayoría? El correísmo. Y entonces, ¿qué hizo? Nos impuso una constitución chavista, burocrática del socialismo del siglo XXI, que ha sido una piedra en el zapato para nuestro desarrollo, lo sostengo y lo he sostenido antes. Y entonces, ¿qué pasa después de unos años? Viene un grupo que lo quiere cambiar. Pero si es que ese grupo hace exactamente lo mismo, en otros 10 años o menos nos vamos a volver a encontrar y vamos a tener exactamente la misma conversación. Y eso es lo que ha pasado en la historia del Ecuador, en donde en promedio hemos cambiado constitución cada 9 años, lo cual es una locura tomando en cuenta que, por ejemplo, hay democracias como la más antigua, la democracia más antigua moderna que existe es la democracia de Estados Unidos, que está más de 200 años en vigencia, se funda en 1789 y su constitución sigue en vigencia hasta ahora. Sí, por supuesto que ha tenido enmiendas y tal, pero la constitución en sí no ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo fundaron bajo un proceso social de independencia de los británicos que marcó completamente la identidad de esa nación, mientras que nosotros no hemos llegado a ese acuerdo, a esa unión que ellos tuvieron. Y es obvio, entonces si no tenemos esos acuerdos, difícilmente se van a sostener en el tiempo. Yo soy escéptica, tú decías, es una oportunidad para cambiar al país. Yo creo que puede ser una oportunidad para cambiar un país, pero yo soy escéptica de que esta sea la oportunidad para cambiar a nuestro país. Porque si es que yo no veo a esos interlocutores que te digo, si es que yo no veo a los políticos ahí teniendo conversaciones reales, pero en cambio veo al señor Isa o veo al señor Vargas o veo a los asambleístas de ADN o veo a los asambleístas de Revolución Ciudadana y digo, claramente ellos no son las personas que van a tener un diálogo real para poder entenderse entre sí. Y lo que va a pasar, lamentablemente creo yo, es que vamos a repetir la historia. Van a tener votos, tal vez ADN, y van a poner la constitución que a ellos más les convenga y en unos años vamos a vivir exactamente lo mismo, porque esto no depende de la Constitución, sino depende de la capacidad de los ecuatorianos
de entendernos entre nosotros, de entender que estamos en el mismo barco y de entender que si es que no nos ponemos de acuerdo en las reglas mínimas del juego, nunca vamos a llegar a ningún lado. Es verdad, es necesario poner estas reglas mínimas para poder proyectarnos hacia un horizonte, porque caso contrario va a existir una desubicación total, porque cuando se empieza a politizar de una forma inadecuada, o se trata de llevar al discurso algo que prácticamente no va en coherencia con lo que necesita el país, ahí vamos a tener problemas. Ahora, dentro de los momentos, digamos así, de la constituyente, estaríamos centrados, primer momento, en ver si es que quieren o no quieren la constituyente. Segundo momento, en elegir a los asambleístas constituyentes. Tercer momento, aprobar el texto de la constituyente como tal. Entre los principales momentos de armar esta asamblea y de tener un nuevo resultado, ¿no? Pero aquí viene un dilema dentro de estos momentos. Estamos viviendo esa crisis, digamos, social, económica, política en el Ecuador en la actualidad. Quizá hasta qué momento era viable plantear una asamblea constituyente. Por otro lado, ¿cuáles son los perfiles para una asamblea constituyente? Porque no es que puede ir cualquier persona a tratar de novelear por allá por la asamblea constituyente como se ha venido manejando, ¿no? O sea, es necesario generar personas que estén comprometidas con el país, que tengan conocimientos mínimos de ciencias políticas, de derecho, de sociología, que entiendan de economía, que entiendan cuál es la dinámica de un país. Así también ver cuál es el texto que se va a aprobar dentro de lo que es la constituyente, porque hemos visto cómo se trata de generar ciertas incidencias o tratar de dirigir las cosas de alguna manera hacia un punto en común como tal, ¿no? Entonces, sí nos preocupa, no sabemos qué va a pasar con esta constituyente, si unos ya desde este momento, aprovechándose del paro, están incidiendo por un no en la constituyente, desde ya, o sea, ya prácticamente ya están condicionando qué es lo que va a pasar más adelante, o sea, sí es bastante preocupante. Sí, bueno, yo no estaba de acuerdo con que haya una constituyente precisamente porque creo que somete al Ecuador a un proceso electoral de incertidumbres de tres momentos diferentes. O sea, yo creo que no era necesario ir a tres procesos electorales para hacer los cambios más importantes que necesitaba el país. Podían haberse hecho vía reforma parcial, usando a la Asamblea Nacional como el vehículo. Pero el presidente no lo hizo y creo que no lo hizo no por una razón virtuosa, es decir, no creo que lo hizo haciendo un análisis de país, no se ha caracterizado por eso, sino que yo creo que no lo hizo porque él estaba en un conflicto con la Corte Constitucional y su mejor manera de defenderse ante ese conflicto fue llamando a una constituyente. Yo no creo que él tenga un plan de cómo él percibe al Estado o percibe a las instituciones. No creo que se haya hecho en su despacho un estudio sobre las instituciones políticas o sobre cómo se tienen que manejar y por lo tanto, sí, bueno, yo no creo que era la mejor vía, pero bueno, ya estamos aquí. Es decir, ya en este punto él ya ha decidido que nos vamos a la constituyente y si es que nos vamos a la constituyente, lo más responsable, creo yo, es ver entonces qué va a pasar en esa constituyente antes de negarnos a la constituyente. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a la constituyente. Yo creo que esa constitución se tiene que cambiar. Pero si es que en la Asamblea Constituyente los constituyentes no deciden establecer normas que para mí sean aceptables, eventualmente tendré que decir que no. Pero si es que deciden hacer algo que vale la pena, entonces tendré que decir que sí. Pero no puedo tomar la decisión hoy mismo, pues. O sea, no puedo desde ahora decir que no estoy de acuerdo con algo que ni siquiera sé lo que va a pasar. Cuando todos estamos de acuerdo en que el Ecuador necesita cambios, esta puede ser una herramienta de cambio. Em, y, y entonces sí, se viene un proceso electoral complejo que nos va a permitir, creo yo, entrar de alguna manera a conversar sobre estos temas. Pero para mí ha sido muy decepcionante
ver cómo hay tanta, creo yo, tanta división, tanta fragmentación, no solamente en las calles, ¿no? Que con las protestas en la provincia de Imbabura y los reportes que llegan son muy complejos, ¿no? Hay personas que hablan de infiltraciones, pero otras cosas es muy difícil entender que sean solamente infiltrados. Parece que sí hay una violencia real de personas que son parte del paro. El tema de no permitir que lleguen los alimentos a las casas o no permitir la circulación de las vías, eh, para mí, y legalmente y moralmente, completamente sobrepasan la línea de una protesta pacífica y una protesta legítima, ¿no? Es decir, si es que ya estás afectando a tus conciudadanos y lo haces de esa manera, eso ya no es legítimo. Entonces, el momento en el que se van a dar las elecciones va a ser un momento muy complicado para el país. Y creo que no solamente vamos a estar votando sobre una posible herramienta de cambio, sino vamos a votar también sobre una unión nuevamente. Es decir, como ecuatorianos, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos el cambio de esta constitución que nos ha mantenido en esta división por tanto tiempo o queremos realmente ver una alternativa? Y yo espero que la gente decida ver una alternativa, a pesar de que yo no era partidaria de esta herramienta. Ahora es la que nos ha propuesto el Ejecutivo y siendo esa la única herramienta que nos ha propuesto para el cambio, en mi caso yo creo que vale la pena sin duda tomarla. Em, y espero que en ese momento se abra un foro, y es lo que tú preguntabas, los asambleístas constituyentes, ¿cómo deberían verse? Es decir, ¿cómo deberían ser las personas que vayan a este proceso? Y yo he leído y he escuchado muchas personas diciendo, mínimo deberían tener un título de cuarto nivel o de tercer nivel. Y yo repito, no, o sea, sí, sería deseable que sean personas preparadas, por supuesto, pero el título en sí no es garantía de nada. Es decir, sí, qué bueno que estén preparados, pero yo no voy a votar por alguien solamente porque fue a la escuela de derecho, perdón, pero yo como abogada he visto a personas que tienen muchos títulos y que son incapaces de razonar o que son incapaces de tomar las decisiones correctas. Esto no solamente habla mal de la capacidad de la educación, el sistema educativo, no solo en el Ecuador, en varios países del mundo, pero también la educación formal no implica una educación real. Eh, no tiene nada que ver los títulos que tengas con el tipo de persona que eres. Y en la constituyente yo no solamente quiero tener personas preparadas, por supuesto que necesito tener personas preparadas, pero sobre todo necesito tener personas que tengan la capacidad de dialogar y que tengan la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona para llegar a acuerdos. No puedo tener a una serie de ególatras que simplemente quieren ganar y ganar y ganar el debate y no piensan en tomar en cuenta a las personas que sean la minoría, sea quienes sean. Y eso requiere un nivel de madurez espiritual y un nivel de madurez importante, política importante. Entonces yo cuando me imagino a un constituyente, me imagino a una persona comprometida con el país y comprometida con el proceso de diálogo democrático, de un diálogo real, de sentarse a conversar y de sentarse a llegar a acuerdos. Y lamentablemente yo no veo salvo muy pocas excepciones que se me vienen a la cabeza, que ni siquiera creo que vayan a estar en la papeleta, yo no veo a personas en la política ecuatoriana, a personas eh, que tengan ese perfil. Y de hecho, lo que me preocupa aún más es que quienes van a nominar a los constituyentes por el estatuto que ha enviado el presidente son los mismos partidos políticos que están en la Asamblea Nacional. Entonces, seguramente vamos a terminar con una conformación de una asamblea constituyente muy similar a la que tenemos en la Asamblea Nacional. Y si ustedes me preguntan a mí si es que yo confiaría en los asambleístas nacionales para que hoy mismo hagan una constitución, yo diría que no, o sea, por supuesto que no. Si son personas que han demostrado que no les importa la justicia, no tienen nociones de valores, no, lo que están haciendo lo están haciendo para su partido político, no lo hacen por el país. Entonces, lamentablemente, si es que nosotros no somos capaces de elegir a buenos constituyentes, el proceso constituyente, creo yo, nuevamente, vamos a repetir la historia que hemos repetido 20 otras veces. Sí, justo yo me había puesto a pensar lo que tú señalas, prácticamente el compromiso de los ecuatorianos frente a servir a los demás
está de alguna manera en crisis, está caduco como tal. Hemos visto como en la Administración de Justicia, como ejemplo, han surgido varios casos de corrupción en los cuales se entendía que ciertas personas con maestrías, con doctorados, iban a servir a la justicia como tal, y eso no fue así. Y creo Mm. que hoy necesitamos una nueva perspectiva de probidad, de liderazgo, de servicio, y en enfocarnos también en el verdadero sentido de la política, porque una cosa es la politiquería y otra cosa es la política de servir a los demás. Incluso varios filósofos han señalado eso, como Enrique Dussel, entre otros, los cuales han manifestado que si bien es cierto, tú eres el representante del pueblo, pero no le puedes fallar al pueblo como tal, porque necesita llevar esa voluntad del pueblo y trabajar como tal por el país. Entonces, aquí debemos centrarnos ya en un tema ya más profundo de convicción, de sentir que es nuestro país y sobre todo de identificarnos con nuestro país, porque cada viene otro concepto que se maneja en la sociología respecto a la cohesión social, en donde nosotros debemos sentirnos identificados con nuestro país para nosotros poder aportar al país, porque si nosotros no nos sentimos de alguna manera centrados en lo que queremos, hacia dónde queremos partir, qué país queremos entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones, prácticamente vamos a seguir en lo mismo. Y acá también, a la par de la Asamblea Constituyente, vienen tres preguntas de referéndum, como es el tema de establecer bases militares extranjeras, la otra de la prohibición de asignación de recursos a los partidos políticos por parte del Estado, y la tercera, la reducción de los asambleístas. Aprovechando que estamos aquí, sería importante también preguntarte cuál es tu opinión respecto a estas tres preguntas que van a ir de la mano con la consulta popular. Bueno, realmente si es que se aprueba la pregunta de la Asamblea Constituyente, las otras dos no tienen ningún sentido, porque la Asamblea Constituyente va a cambiar absolutamente todo el sistema constitucional. Entonces, bueno, ese es el escenario que tenemos. Las bases militares extranjeras es algo que a mí me parece positivo. La pregunta del financiamiento a las organizaciones políticas es algo que a mí me parece muy discutible. No me parece que esa es la reforma política que el país necesita. Yo sé que esto es algo muy poco popular lo que estoy diciendo. Todo el mundo quiere quitarle fondos políticos a las organizaciones políticas que no sirven para nada y no sirven para nada, por supuesto, pero eso es algo así como que te duela la cabeza y te cortes la cabeza. Es decir, no estás solucionando el problema, estás empeorándolo. El problema no va por ahí, creo, es mi opinión. Creo que el problema más bien va por a qué organización política reconoces ese derecho de ser organización política. ¿Es de una organización política que realmente representa a la ciudadanía o no es una organización política? Y creo que el control debería ir así, para realmente darnos cuenta cuáles son las organizaciones políticas que realmente gozan de representación y cuáles no. No a todas cortarles el financiamiento, porque eso entonces va a llevar a una desigualdad material, que es que solamente las personas que tienen dinero van a tener la posibilidad de participar realmente en política. Y no necesariamente las personas que tienen dinero son virtuosas. Habrá personas que son virtuosas y tienen dinero, pero habrá personas que tienen dinero y no son virtuosas. Entonces, a mí me parece que ese es un problema. Entonces, me parece que esa pregunta es muy populista y muy de no resolver nada. Y la última pregunta, que es la reducción de los asambleístas, yo propuse una pregunta que esencialmente hacía lo mismo en su momento en el 2023, pero me parece que la manera en la que ha propuesto el equipo del presidente de la República es una pregunta que mantiene exactamente los mismos vicios del problema de Montecristi. Es decir, el problema de nuestra configuración actual de la Asamblea Nacional es que no respeta el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad establece que para que haya representación en un órgano legislativo, tiene que haber una representación proporcional de la población. Pero en Montecristi, como se hicieron las cosas por ideología y no se hicieron las cosas de manera técnica, en vez de hacer una constitución de asambleístas para que haya proporcionalidad, lo hicieron poniendo números fijos, sin tomar en cuenta la proporción de las personas que votan. Y entonces tenemos una distorsión enorme. Por ejemplo, en el Guayas, un voto de una persona del Guayas vale 16 veces menos que un voto de una persona en Galápagos.
Entonces, esas distorsiones llevan a que derechos fundamentales, como que la igualdad del voto, el voto tuyo tiene que valer el voto mío porque somos ecuatorianos, no se traduce en la realidad. Y el problema que yo veo a la propuesta actual del presidente Noboa es que mantiene exactamente la misma distorsión. Entonces el problema de fondo no se arregla. Se reducen los asambleístas, pero el problema se mantiene. Entonces sí, nuevamente, creo que es una pregunta que le gusta muchísimo a las personas, que la gente va a decir que sí, pero creo que en el fondo no es una pregunta que se ha hecho pensando en solventar los problemas más grandes que tiene la legislatura. Eh, entonces, creo que vamos a tener una conversación, digamos, como país muy difícil sobre cómo vamos a votar pronto, ¿no? En noviembre, porque quizás muchos ecuatorianos dicen sí a la Asamblea Constituyente y no al resto porque no tiene sentido decirle sí al resto cuando estás votando a la par por, porque se cambie todo, ¿no? Entonces, sí, nuevamente creo que esto obedece a la crisis política constante que vive nuestro país. Ujú. Este tema conlleva también a un análisis de fondo en todos los medios de comunicación, en todas las universidades, foros académicos. Creo que estamos en un momento en que no se puede improvisar, en un momento en que no se puede tratar los temas a la ligera y debemos fomentar desde la academia prácticamente ese análisis exhaustivo de lo que es la figura de la Asamblea Constituyente versus a las otras preguntas que se están planteando al mismo momento, ¿no? O sea, como tú lo has señalado, si por un lado se quiere cambiar todo y por otro lado prácticamente están preguntas, digamos, sueltas, en este sentido habrá que analizar caso en caso particular en cada momento como tal y también que los medios de comunicación sean responsables y que lleven voceros que conozcan el tema, porque muchas veces también van a los medios de comunicación personas que no conocen de estos temas y aparte de eso, en vez de informar, desinforman. Entonces, en este sentido, Karen, creo que a través de estos espacios nosotros podemos llegar a los jóvenes, llegar a la sociedad, llegar a la comunidad académica y jurídica para decirles, nuestro país nos necesita en este momento y debemos tomar cierta seriedad, cierta coherencia por lo cual debemos nosotros también ratificar el compromiso. Y en la parte final de este podcast, por favor, ¿cuál sería tu mensaje final? Te pondré en pantalla completa con la finalidad de que también podamos compartir a través de las diferentes plataformas que maneja Academia Debate Sociedad. Siempre agradecido por contar con tu presencia en este podcast. Siempre las puertas abiertas cuando quieras abordar algún tema en específico, estaremos en contacto y podremos llevar a cabo los demás diálogos que son necesarios que nuestro país necesita. No, muchas gracias por la invitación. Mi mensaje final creo que quizás es llamar a la reflexión de los ciudadanos que es muy fácil, creo yo, ser o estar abrumado por todo lo que uno ve en las noticias en cuanto a nuestro país, la inseguridad, la economía, el manejo energético, el manejo político. Parecería ser que es un país ingobernable y sin duda no sería la primera vez que alguien le califica como ingobernable a Ecuador o a Latinoamérica. Simón Bolívar famosamente escribió que somos un continente ingobernable. Em, pero creo que si es que nosotros cambiamos el foco de atención, si es que nosotros entendemos que la solución no va a venir de la noche a la mañana por el Estado, si es que nosotros entendemos que la solución tiene que venir desde la ciudadanía, y con la ciudadanía me refiero a ustedes, a las personas que me están escuchando. Si es que nosotros entendemos que somos nosotros como individuos los que estamos construyendo a una comunidad más grande a la que nosotros pertenecemos y que si nos quejamos de la corrupción de los políticos, debemos, por lo tanto, dar el ejemplo de honestidad y tenemos que dar ejemplo de rectitud y tenemos que dar el ejemplo de excelencia profesional. Si nosotros entendemos que la mediocridad es lo que nos ha traído a donde estamos, y si es que nosotros entendemos que también la incapacidad de entender a nuestros adversarios nos mantiene continuamente en un estado de conflicto, tal vez en algún momento
nos demos cuenta que si seguimos manteniendo las mismas actitudes, vamos a seguir en el mismo hueco en el que hemos estado por varias décadas, por varios más, yo diría, por los 200 años de existencia del Ecuador. Em, y entonces, lo que quiero decir es, si es que nosotros realmente queremos un país diferente, difícilmente lo vamos a tener, a convertir al Ecuador de la noche a la mañana con una constitución, pero sí lo vamos a conseguir si es que nosotros poco a poco cambiamos nuestras acciones y si es que nosotros poco a poco nos reconocemos como ciudadanos que somos capaces de sacrificar algo por nuestra nación. Si es que nosotros nos entendemos solo como individuos separados, si es que nosotros constantemente estamos preguntando, ¿por qué a mí no me dan nada? ¿Por qué el Estado a mí no me da nada? Nosotros somos parásitos. El Estado, nosotros tenemos que dejar de reclamar al Estado o al país que nos dé algo, y nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros podemos contribuir al Estado, qué es lo que nosotros podemos contribuir no al Estado, sino al país. Y cuando cambiemos ese foco del Estado al ciudadano y del ciudadano a la comunidad, cuando hagamos ese cambio trascendental de enfoque, creo que ahí es cuando nosotros realmente vamos a comenzar a encaminarnos a un país más inclusivo y más ético, probablemente más cívico, en donde el Ecuador sea puesto primero, que eso es lo que deberíamos hacer. Es nuestra obligación de ciudadanos, que creo que lamentablemente en los últimos años los países se han olvidado, las personas se han olvidado que al pertenecer a un estado, tú tienes obligaciones de ciudadano. Y creo que esas han sido dejadas a un lado y por eso tenemos estas conversaciones en donde todo el mundo reclama derechos, que no les cambien esto, que les den esto, pero casi nadie aporta y casi nadie cumple con sus obligaciones mínimas de pertenecer al Ecuador. Entonces, ese es mi mensaje final y les agradezco mucho por su tiempo, por tu tiempo y por escuchar. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Karen. Siempre un honor poder contar contigo en el podcast, también en Academia de Debate Sociedad. Creo que es un espacio en el cual nosotros podemos llegar a los demás con conocimientos, aprendizajes, experiencias que marcan también ese compromiso por el país. Creo que desde cada uno de nuestras trincheras, como se sabe decir, desde cada uno de nuestros espacios, aportamos al país. Nosotros queremos ver al país adelante. Queremos también que se respete el orden público, la paz social, que exista esa armonía entre miembros de una sociedad. Creo que hemos tocado fondo con ciertos actos violentos, con ciertos caos, con ciertos actos de violencia, pero tengamos la esperanza de que podemos sacar adelante al país con los gobernantes correctos, con los representantes del pueblo idóneos, con una asamblea constituyente que tenga buenos perfiles de probidad, buenos perfiles de humanidad, porque eso es lo que necesitamos en nuestro país, sentarnos a ver qué es lo que necesitamos, cómo debemos proyectar ese cambio, pero con compromiso, con esa firmeza, con esa convicción y sobre todo trabajando en colectividad, no desde el individualismo. Que todas esas personas que critican a diario en Twitter y que creen ser expertos en todo, prácticamente, que también aporten su grano de arena, porque muchas veces es fácil desde las redes sociales criticar a un país, a las autoridades, pero no se ponen en el lugar. O sea, estar también en la función pública conlleva a ese sacrificio, también a esa exigencia diaria de estar sujeto a críticas, a comentarios, pero lo que uno quiere es sacar adelante al país. Y es lo que queremos también llevar ese mensaje de que todos podemos generar ese cambio. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Este ha sido el mensaje desde el podcast de Academia de Debate Sociedad. No se olviden de seguir este espacio a través del canal de YouTube, también de Spotify y todas las redes sociales por donde difundimos el conocimiento. Muchas gracias también, Karen, por tu participación. Gracias.